Es un gusto poderles saludar nuevamente a través de estos videos. El tema que se va a abordar en este pequeño video es lo relacionado a cómo seleccionar una muestra. En este punto, usted ya entregó una tarea relacionada a la muestra de la investigación, en donde se abordaron algunos temas. Sin embargo, yo pude observar que no ha quedado del todo comprendido lo relacionado a la muestra. Entonces, significa que usted todavía puede, si tiene algunas dudas, puede modificar la muestra. Es preciso que usted ponga todo de su parte para que esta parte del plan de investigación quede bien, para que más adelante usted no vaya a tener ningún. Ahora, la primera pregunta que surge cuando vamos a seleccionar una muestra dentro del plan de investigación es ¿a quiénes vamos a medir? Es decir, en primer lugar, ¿hacia quiénes va enfocada la investigación que estamos realizando? Uno. Segundo, ¿quiénes son las personas, las cosas o los lugares que queremos investigar? Entonces, si ustedes ya leyeron el libro que se les proporcionó para poder sustentar toda esta parte del plan de investigación, van a entender que el capítulo va a discutir varios conceptos de muestra, de población o de universo, así como el tamaño de la muestra, toda la representatividad de la muestra y el procedimiento de la selección. Acá vamos a observar que se va a demostrar una tipología de las muestras, las famosas muestras probabilísticas o no probabilísticas. Se va a explicar cómo definir los sujetos que van a ser medidos, cómo determinar el tamaño adecuado de la muestra y cómo proceder a obtener la muestra dependiendo del tipo de investigación que nosotros estemos realizando, así como el tipo de muestra que nosotros querramos realizar. Todo esto depende tanto del título de su investigación, la pregunta, la hipótesis, los objetivos que hemos formulado. Por eso es que insisto tanto muchas veces en que modifiquemos bien tanto el título como la pregunta de investigación y la hipótesis y los objetivos. Esa es la gran importancia. Es decir, todo va de la mano tal y como lo hemos platicado en otros momentos. De esto va a depender el planteamiento inicial de la investigación. Para seleccionar la muestra, lo primero entonces que debemos de hacer es definir una unidad de análisis, es decir, todos aquellos que van a ser medidos y que debemos de precisar claramente con el problema a investigar y los objetivos de la investigación. Eso es lo que queremos lograr con el hecho de quiénes van a ser medidos. Estas acciones nos van a llevar a un siguiente nivel dentro del plan de investigación, que es delimitar precisamente una población. El interés debemos de fijarlo en todos aquellos sujetos u objetos de estudio dentro del plan que estemos realizando. Todo va a depender del planteamiento inicial de la investigación. Realmente, si esto lo vemos solo así, pareciera que no genera ningún problema. Sin embargo, tenemos varios problemas. Yo observé dentro de lo que revisé el día sábado que varios colocaron, por ejemplo, dentro de sus muestreos, sobre todo en el ámbito poblacional, 10 estudiantes de Derecho del séptimo semestre, 10 estudiantes de Derecho del quinto semestre. Esa no es una muestra real, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tesis no es un problema, al menos de lo que yo leí, que ustedes hayan seleccionado, no es un problema que vaya enfocado precisamente dentro de las personas que conforman el séptimo semestre o el quinto semestre de Derecho. Entonces, por eso les digo que debemos de fijarnos bien a quiénes son, a quienes vamos a investigar. Más adelante les coloqué un cuadrito en donde se van a dar cuenta. Ahora, para seleccionar una muestra, lo primero entonces es que debemos de definir esa unidad de análisis, ¿sí? Todos los que van a ser medidos o lo que va a ser medido y precisar el problema de la investigación. Estas acciones nos van a llevar, ahora sí,
Ustedes observan ese cuadrito que está dividido en varias secciones. Arriba tenemos una pregunta de investigación, una unidad de análisis errónea, la unidad de análisis correcta. Dentro de la primera, suponiendo que el tema fuera tratado en relación a las mujeres. Entonces veamos la pregunta de investigación que se ha formulado. ¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión? Una unidad de análisis que esté errónea nos va a llevar a esto. Es decir, que vamos a investigar solo a las mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. ¿Cuál es el error? Que no hay ningún grupo de comparación, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería en todo caso la unidad de análisis correcta? Las mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión. Esto para comparar las categorías del análisis que fueran a generar dos grupos. El siguiente ejemplo que tienen ustedes en pantalla es: ¿están los obreros del área metropolitana satisfechos con su trabajo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si fuera errónea la investigación que estamos realizando, ustedes observan computar el número de obreros sindicales registrados en conciliación y arbitraje durante los últimos 5 años. El error en el que caemos es que la pregunta propone indagar sobre actitudes individuales y esta unidad de análisis denota datos agregados en una estadística laboral. Ahora, ¿cuál sería la unidad de análisis correcta? La muestra de obreros que trabajan en el área metropolitana, cada uno de los cuales contestará a las preguntas de un cuestionario. Veamos el siguiente tema. ¿Hay problemas de comunicación entre padres e hijos? Si caemos en una investigación errónea, vamos a centrarnos en grupos de adolescentes nada más. Ahora, el error es que vamos a proceder a describir únicamente cómo perciben los adolescentes la relación con sus padres. Pero si vamos a ver una unidad de análisis correcta, debemos de investigar a ambas partes para ver cómo se explica ese cuestionario. Entonces, si usted va a investigar, por ejemplo, los estados de excepción, entonces usted tiene que investigar tanto a las personas que están involucradas directamente por parte del gobierno para poder decretar un estado de excepción y a las personas que están sufriendo esas consecuencias. Eso es a lo que yo quiero llegar. Tienen que tener un grupo de comparación para poder determinar si efectivamente están o no están en lo correcto. La población debe situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. Esa fue otra característica que observé que también tenían un poco de error. Nos cuesta bastante poder situarnos en cuestiones de tiempo, de lugar y de modo, ¿sí? Recordémonos que dentro de lo que ustedes tenían que elaborar tenían un ámbito poblacional, un ámbito geográfico, un ámbito histórico y el ámbito de estudio. El ámbito de estudio, recuerden que se los he venido diciendo durante bastante tiempo y les he recordado que todo es relacionado al ámbito de las ciencias jurídicas y sociales. Ese no da mayor problema. Tenemos el ámbito poblacional, que son a los sujetos de comparación que queremos investigar. Recordemos que tenemos que tener varios parámetros para no caer en una investigación errónea. También tenemos el ámbito geográfico. Recuerden ustedes que si el problema que ustedes van a estudiar es directamente de algún municipio o de algún departamento, entonces usted sí puede colocar directamente un municipio o un departamento. Pero en la mayoría de los casos se trata de circunstancias que van a nivel de República de Guatemala. Entonces salgan de Sololá, salgan de un municipio como tal y sitúense en toda la República de Guatemala. Y el ámbito de investigación de tiempo fue otra circunstancia que me percaté que no tenían de forma correcta. Me colocaron, por ejemplo, meses en relación a abril, mayo y junio del 2020. Pero una cosa que usted no contempló,
Usted ahorita está haciendo solo su plan de investigación. Su tesis es probable que usted la pueda iniciar el año que viene, o no, o la inicie en el 2022, por ejemplo, o en el 2023. Entonces usted tiene que tomar muestras de tiempo un poco posteriores a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, si usted lo tiene situado en el año 2020, en este momento, usted en este momento no va a hacer esa investigación, así que debe de corregirla. La muestra se puede definir como un subgrupo de la población. Deben conocerse las características de la población y la muestra debe situarse claramente en torno a las características del contenido, tiempo, lugar y espacio. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar una muestra? Hasta este momento podemos decir y hemos definido cuál será la unidad de análisis, cuáles serán las características de la población y en ese sentido hablaremos de la muestra o mejor dicho de los tipos de muestra que existen a fin de poder elegir la más conveniente para dar un estudio. Usted debe centrarse nuevamente en cuanto al ámbito poblacional en muestras que pueda usted investigar. Eso debe de tenerlo muy claro. La muestra va a tener, por ejemplo, dos ramas. Una muestra probabilística y una muestra no probabilística. Eso va dentro de la delimitación del tema. Abajo usted va a desarrollar por qué su muestra es probabilística o no probabilística. Si decimos que una muestra es probabilística, es porque usted va a experimentar, ¿sí? Porque usted va a manipular esa muestra, a esas personas, a esos hechos, a esas circunstancias o a ese tiempo para poder lograr determinar su investigación. Pero si su muestra no es probabilística, es porque usted simple y sencillamente va a observar o porque su tema es eminentemente doctrinario. Entonces, esa es otra cosa que por favor necesito que modifiquen. Abajo del tema de delimitación del problema, usted explica por qué su tema es probabilístico, o perdón, su muestra es probabilística o no probabilística. Por favor, tengan cuidado en las cuestiones de redacción, faltas ortográficas y signos de puntuación, ¿sí? Recuerda que en las muestras no probabilísticas la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas que están relacionadas con las características del investigador o de qué hace la muestra. El procedimiento no es mecánico ni con base a ningún tipo de fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de la toma de decisiones que usted ha tenido en cuanto al tema, en cuanto al problema de la investigación, la hipótesis y sobre todo en los objetivos. Elegir una muestra probabilística o no probabilística depende de los objetivos de estudio, del esquema de investigación que nos estemos trazando. En las diapositivas o en el material de aprendizaje que se les ha colocado, tienen ustedes ahí varios ejemplos. Por favor, necesito que los revisen para que puedan darse cuenta de cómo elaborarlo. ¿Cómo se hace una muestra probabilística? Bueno, pues la elección entre la muestra probabilística y no probabilística se termina con base a los objetivos, ¿verdad? Que hemos hablado, el esquema de la investigación y el alcance de todas las contribuciones que se van a tener. Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. Quizá la principal puede ser que podemos medir un error en las predicciones. Nosotros con nuestra hipótesis podemos decir, yo voy enfocada hacia el lado derecho y esto es lo que yo considero que va a pasar. Pero si elegimos una muestra probabilística, nos vamos a dar cuenta que el resultado no se fue para el lado derecho, sino que se fue para el lado izquierdo. Entonces eso nos va a dar un parámetro del error en el que estábamos. Eso no significa que nuestra tesis esté mal, al contrario. Significa que estamos haciendo una buena investigación. Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación, por ejemplo, por encuestas, en donde se pretende hacer estimaciones variables en la población.
Los elementos muestrales van a tener ciertos valores que son parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subgrupo nos darán estimados precios de un conjunto mayor. Es preciso que se puedan determinar dichos errores en el muestreo, en el que se pueda calcular que hay errores y que dependen de esta medición. Los errores no pueden ser calculados matemáticamente. El tamaño de la muestra. Cuando se hace una muestra probabilística, debemos preguntarnos cuál es el número mínimo de unidades de análisis, personas, organizaciones, objetos, lugares, incluso, que necesitamos para conformar una muestra que vaya a asegurar un error estándar, pues menor del 0.1%, dado que la población es la muestra que aproximadamente tenemos en relación a los elementos. El primer procedimiento para obtener la muestra probabilística va a depender del tamaño de la misma, con base en estimado de la población. Vean, acá hay cuestiones bien sencillas. Si ustedes quieren investigar, por ejemplo, algo que vaya relacionado con los profesionales del derecho, es decir, a los abogados, entonces usted tiene que hacer un cálculo en relación a todos los abogados que están colegiados. Usted debe hacer una investigación directamente en el colegio de abogados para poder determinar cuál es el número de abogados que están colegiados activamente y sobre eso sacar una muestra probabilística. Se van a llamar también muestras dirigidas y suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. Aún así, estas se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se van a hacer inferencias sobre la población. Entonces, este es el momento que usted tiene para poder corregir aún su muestra y determinar si su muestra va a ser probabilística o no probabilística.